Bueno, considere dos n puntos en el plano. Cualesquiera tres de ellos no son colineales. Vamos a pintar n de ellos de rojo. Esto dice rojo. Y los otros n de azul. Pruebe que es posible agrupar los puntos en pares utilizando segmentos con extremidades en estos puntos, y los puntos tienen que tener colores distintos, de modo que cualesquiera dos segmentos no se cortan. Es decir, pruebe que es posible parear estos puntos de colores diferentes, de modo que no hay segmentos que se intersecan. Vamos a ver un ejemplo. Voy a decir 1, 2, 3, 4, 5 y acá voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver si podemos hacer. Bueno, este tengo que hacer con este. A ver un poco, creo que se puede hacer con este con este con este y este con este. Este se pudo. Básicamente no tiene que pasar esto. No puede haber intersecciones. ¿Sí? El problema dice probar que siempre es posible hacer eso. Solución. Y esto también es interesante tenerlo en cuenta. Yo voy a explicar una solución de modo que sea coherente la secuencia de ideas para entender la solución. Eso no significa que en este orden que voy a mostrar ahora las cosas se nos tienen que ocurrir las cosas. Generalmente, este problema me parece un ejemplo de eso. A veces tenemos la última idea de la solución es la primera que se nos viene a la cabeza y eso es natural, ¿sí? Entonces, cuando ustedes leen una solución, tengan en cuenta que la forma que se escribe una solución no es la misma que la forma en la cual ideamos la solución, ¿ok? Entonces, por eso las ideas no necesariamente muy naturales van al comienzo. En el ejemplo anterior, esta idea rara de minimizar la distancia entre el punto y la recta no es necesariamente natural. Generalmente, o sea, me imagino yo que a la persona que se le ocurrió esta solución notó que si vos tenías un punto y una recta cualquiera, podías construir una distancia menor y podías hacer eso más o menos que recursivamente. Entonces, si vos tomabas aquella que minimizaba, ibas a llegar a una contradicción. Entonces, muy posiblemente la persona que ideó empezó con este dibujo y empezó a ver cómo construir una distancia menor. Entonces, ahora voy a considerar lo siguiente. Vamos a decir A, el conjunto de todos los pareamientos posibles, permitiendo intersecciones. Es decir, en el conjunto A es un conjunto lleno de, digamos, posibilidades en cierto sentido, donde tienen que pensar que cada conjunto A es como un conjunto de puntitos. Estoy intentando replicar ese ejemplo. Pero ahora no hay restricción en cuanto a intersecciones. Se pueden intersecar, digamos, este con este con este. Vamos a decir este con este con este y este con este. Algo así. Entonces cada cuadradito acá es una posibilidad. Hay muchos cuadraditos acá donde hay diferentes pareamientos. Siempre se parea un rojo con un azul.
solo que ahora se permite intersecciones. Este también estaría adentro de uno de los cuadraditos. Entonces, la pregunta es, ¿será que podemos definir algo y minimizar ese algo de manera que el objeto minimizado o la posibilidad minimizada tiene una propiedad que nos interesa? En este caso, no intersecciones, no se cortan. Esa es la propiedad que nos interesa. Eh, y la respuesta, muy poco sorprendentemente, es que sí. Por eso este problema está en este material. Eh, Vamos a considerar para cada pareamiento de A, consideramos un número asociado. Ese número va a ser la suma de las distancias entre segmentos pareados. Es decir, si este segmento mide 6, 5, 4, 3, 2, el número asociado a este pareamiento va a ser 20, creo que es 20. No, no, sí, 20 es. La suma, ¿no? La suma de todo. 11, sí, 20. La suma de las distancias entre segmentos pareados, ¿sí? Tomemos la coloración C que minimiza este valor. Es decir, que la suma entre todos los elementos de A, cada posibilidad tiene un número asociado. Sin duda alguna, como A tiene una cantidad finita de elementos, no hay una cantidad infinita de coloraciones posibles, hay un elemento de A que hace que esa suma sea la menor posible, la menor de todas. Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar esa coloración C que minimiza, voy a hacer una modificación inteligente a una coloración C', de modo que el número asociado n y n', yo tenga que el número asociado es menor. Menor. Eso va a ser una contradicción. ¿Ok? Le estoy contando mi plan. Yo voy a agarrar esa coloración que minimiza el número asociado, voy a modificar esa coloración, voy a obtener un número asociado que es menor al anterior. Eso es una contradicción, porque mi hipótesis era que esta coloración se minimizaba. Entonces vamos ahí. Vamos ahí. Caso 1. C no tiene intersecciones. Entonces acá no hay nada que hacer. Recuerden, el problema nos pide demostrar que hay al menos una forma de colorear sin intersecciones. Si yo agarro la coloración que minimiza y no tiene intersecciones, gané, no hay nada que hacer, no hay nada que probar. Entonces el caso 2 es el que me interesa. C tiene intersecciones. Digamos que tengo una intersección donde tengo dos puntos rojos, así, y tengo dos puntos azules, así. ¿Sí? Em, en el folleto le llama a este A
B, C y D. Tengo dos puntos rojos y dos puntos azules. Entonces yo voy a construir mi coloración C', de manera que voy a quebrar esas dos ligaciones, esos dos pares, y voy a construir en su lugar estos pares. Todo el resto de los puntos dejo igual, exactamente igual. Lo único que voy a hacer es cambiar. Ahora voy a unir A con D y C con B. Voy a llamarle a este punto O, igual que en el folleto. Y como todos los otros pares están igual, la única diferencia en el número asociado, en la suma de los segmentos, de la distancia entre los segmentos, la única diferencia va a venir de este cambio. ¿Sí? Es decir, C' es igual a C, excepto que A está pareado con D y B con C. Pero AO más OD, esta es la suma de estos dos segmentos, es claramente mayor a AD. Y también tenemos que OC más OB es claramente mayor a BC. ¿Sí? Es decir, este más este es mayor a este. Y este más este es mayor a este. Entonces, claramente eso implica que la coloración C' minimiza el número asociado. Esta es una contradicción, porque C había sido escogido como aquel que minimizaba. Así que el caso 2 es imposible. El caso 2, C tiene intersecciones, no puede ser verdad. Así que, conclusión, C no tiene intersecciones. Y eso demuestra el ejercicio. Demostramos que existe una coloración que no tiene intersecciones usando como intermediario esta idea de minimización de distancias. Por eso es interesante que vean que la forma que escribimos las ideas no necesariamente es la forma que se nos ocurren. Estoy segurísimo que la persona que resolvió esto por primera vez, lo que notó es que qué sucede cuando hay una intersección. Cuando hay una intersección, yo puedo modificar mi configuración y reducir algo, reducir esa distancia entre AD y BC. Es decir, yo puedo en cierto sentido mejorar o modificar de manera inteligente mi coloración. Entonces, nada más y nada menos, tengo que escoger aquel que es el mejor en el sentido de que minimiza más las distancias y eso naturalmente me lleva a la idea de o una contradicción o esa coloración especial no tiene intersecciones. ¿Sí?